Le damos la bienvenida al ingeniero Luis Tiscornia, profesor titular de la Universidad del Comahue y secretario general de la CONADE Histórica, así que le damos las buenas tardes. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Es un gusto escucharte y te agradecemos este tiempo que nos estás dando para responder a algunas preguntas que tienen que ver con la coyuntura, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno, te vamos a robar unos minutos. Básicamente tenemos algunas preguntas ya que estuvimos charlando entre nosotros y queríamos consultarte sobre el presupuesto de la educación. ¿Qué se sabe? ¿Cómo está esta situación? Digamos, porque se viene hablando de que hay un recorte importante, ¿verdad? Bueno, empecemos por lo que es cotidiano. Yo soy docente en la universidad, estoy dictando una materia como todos los miles de docentes, y lo que estamos viviendo cotidianamente es lo que, en términos de un lenguaje sencillo, se dice no hay un peso. Esto es dificultades presupuestarias concretas. Cuando uno va y dice, bueno, tengo programado en la planificación anual presentada para el dictado de una materia, un viaje con los alumnos, o tal actividad, o tal trabajo práctico, y desde el sector administrativo nos dicen, bueno, no se sabe si si vas a tener los medios, si vas a tener el combustible, si vas a tener las drogas para el práctico de laboratorio. O sea, hay una situación de restricción presupuestaria muy aguda. Lo que dicen las autoridades de diversas universidades, bueno, no sabemos si el dinero alcanza para más allá de agosto. Bueno, eso sería lo que se vive cotidianamente. Eso, disculpa que te interrumpa, pero esta situación se da en todas las universidades, ¿verdad? En términos generales sí, sí. Con mayor o menor agudeza o gravedad, dependiendo obviamente del presupuesto disponible. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Bien, nosotros podemos decir lo siguiente. Por un lado, tenemos un presupuesto asignado desde el año pasado, porque el presupuesto de las universidades está en la ley de presupuesto del Estado Nacional, que se discute todos los años en el Congreso de la Nación en el mes de septiembre. O sea que el presupuesto fue aprobado por el gobierno anterior. Nosotros como federación, oficialmente el año pasado y varios años atrás dijimos, son presupuestos de ajuste, o sea, están por debajo de los gastos necesarios mínimos para el funcionamiento de las universidades. Esto fue una política del gobierno anterior, en términos de asignar presupuestos por debajo de los gastos reales, con lo cual después se generaba una situación donde cada rectorado o cada universidad tenía que ir a desfilar al Ministerio de Educación solicitando refuerzos. Y obviamente eso da lugar a las subordinaciones políticas en función de tener o no tener los recursos para terminar el año. Bien, esta es una situación de base que venía del año pasado. A eso se le suma la devaluación, la inflación. Si nosotros consideramos un presupuesto asignado en el septiembre del año pasado, una inflación que de noviembre a diciembre, de noviembre a ahora, en los últimos 5 meses, está superando el 25%, si tomamos noviembre o octubre del año pasado, objetivamente tenés una licuación del 25 al 30% del presupuesto. Sí, por supuesto. Si a eso se le suma, además, el aumento de las tarifas, que no fue del 25 al 30%, sino que es del 400, 500 o 1000%, en términos de tarifas de electricidad y de gas, imaginémonos en las universidades, son instituciones donde el consumo energético, ni hablar de aquellas que tienen hospitales dependientes, es muy, muy importante. Por lo tanto, eso genera una situación de restricción presupuestaria muy, muy aguda, que es lo que se está viviendo ahora todos los días. Claro, y se siente muy fuerte, digamos, ¿no? En las universidades, justamente. Supongo que debe impactar en la estructura, debe impactar en muchos aspectos de las casas de estudio. Bueno, el gobierno, ¿qué tuvo que salir a decir? Dimos un refuerzo de 500 millones de pesos, ¿para qué? Para pagar la luz. Ahora, eso en realidad es una confesión de la gravedad de la situación, porque que un gobierno nacional tenga que anunciar con bombos y platillos como gran acto de política universitaria que va a mandar los fondos para pagar la luz, sí, realmente es patético. Es patético, ¿verdad? Es patético porque eso en todo caso sería una decisión de un funcionario de tercer nivel que a la luz de los cambios en las tarifas envía los fondos necesarios para pagar la luz, como algo cotidiano. Bueno, a eso hay que sumarle que efectivamente el gobierno
ha demorado el envío de las partidas presupuestarias que ya de por sí están licuadas por la inflación y por los tarifazos. Por lo tanto, bueno, todo ese cóctel da por resultado una situación muy, muy crítica. Sí, Luis, te quería hacer una consulta acerca de esto del presupuesto. Como vos bien lo decís, el presupuesto este fue aprobado con el kirchnerismo. Exactamente. Sí. Claro, yo soy de una universidad pública, de la Universidad de Lomas, y el otro día me decía el decano de mi facultad, es Mariotto, y me planteaba esto que vos decías, que el presupuesto llega hasta agosto, el presupuesto de la universidad y de nuestra facultad también. Ahora lo que yo le planteaba, y bueno, le digo, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Le digo, como estudiantes, digo, esto que se pone en jaque la educación. Y me decía, y no sé, no hay que hacer mucho lío, me plantearon las autoridades de la facultad. O sea, ¿qué rol tiene en esto el kirchnerismo, que encima tiene este plus que fue el que aprobó el presupuesto? Bueno, hay mucho de especulación política y de oportunismo político, entonces eso está todo ahora en curso. Nosotros incluso desde el punto de vista gremial, que es lo que sucedió este año, bueno, que dirigentes gremiales afines al gobierno, que pusieron esa afinidad política, que es respetable, pero que al ser dirigente gremial pusieron sus sindicatos al servicio de la colaboración con ese gobierno, para decirlo más rápido, bueno, hicieron la plancha, aceptaron los topes salariales que el gobierno anterior imponía, ni hablar de las restricciones presupuestarias. Bueno, ahora están muy combativos, podríamos decirlo. Bien, nosotros decimos, eso puede tener una cuota de oportunismo político, una cuota de ojalá autocrítica, en términos de decir, estuvimos mal antes, ahora vamos a ponernos a la altura de las circunstancias. De todos modos, bienvenidos a la lucha. Pero bueno, son parte de las realidades políticas que tienen que ver con los cambios políticos que se han producido en el país. Ahora hay que decir una cosa. El gobierno actual no puede usar como excusa al gobierno anterior para no dar respuesta a los reclamos de hoy. Por lo tanto, tiene que dar respuesta. Pase lo que pase, hayan hecho lo que hayan hecho los kirchneristas con el gobierno anterior, con las universidades, ahora está gobernando este gobierno y tiene que dar respuesta. Y lo que hay es una aguda restricción presupuestaria y tienen que dar los refuerzos presupuestarios necesarios. Desde ese punto de vista, a ese decano kirchnerista que vos mencionás, decirle, mirá, la verdad estás haciéndole el juego a Macri y parecieras un funcionario de este gobierno que lo que quiere es que las universidades públicas sufran un ajuste fenomenal. Ahora, eso es un error. Disculpa que te interrumpa, pero esto me lleva por desconocimiento te hago esta pregunta, pero según la gestión nueva de la gestión de Macri, lo que dicen es que encontraron un país fundido, como que no hay dinero, digamos, para la educación, no hay dinero para nada. Esto podría ser algo real, digamos, de que realmente no hay dinero para destinar a la educación. Bueno, dinero tuvieron para darles extraordinarias ganancias este gobierno a las mineras, a las agroexportadoras, a las petroleras les estamos pagando subsidios, el único país del mundo que paga precio sostén a las petroleras multinacionales, o sea, dinero hay. Después, ¿es verdad que dejaron un país fundido? Puede ser, pero dinero tienen, no es que no tengan dinero. Claro. Y se lo han dado incluso a los que más tienen y a los que con el gobierno anterior han hecho, como la misma presidenta decía, están haciendo plata con pala ancha. Bueno, a esos que hicieron durante años plata con pala ancha, o juntaron plata con pala ancha, este gobierno les dio más beneficios todavía. Claro. Por lo tanto, no tiene excusa el gobierno para decir no tenemos dinero. Lo que no tienen en todo caso es la decisión política de poner el dinero en la educación, en la salud, en los salarios de los trabajadores, en resolver los problemas del pueblo. Esto no lava de culpa ni de responsabilidad al gobierno anterior. Claro. Porque uno puede decir, bueno, mirá, si vamos a hablar de yo personalmente estuve 8 horas enfrentando a la policía en Neuquén cuando más de 5.000, 6.000 personas reclamábamos contra el pacto YPF-Chevron que impuso el gobierno anterior. Claro, bueno, justamente uno de los puntos que se pactó es que se sostenga el precio del petróleo subsidiado, ¿verdad? Exacto. Entonces, extraordinarias ganancias para determinados grupos económicos,
Ahora, ¿serán los mismos o cambiarán? Depende de qué potencia imperial dependan, pero los siempre perjudicados son, en general, los sectores populares. Ahora, Luis, hablando de lo mismo, pero del otro lado del mostrador, sería el sector de los docentes, se dieron cosas extraordinarias en relación a los docentes universitarios. Por ejemplo, retomando con lo de mi facultad, algo que no pasaba hace años y años, el día 12, creo, paró toda la facultad, pararon todos los docentes universitarios, y bueno, entiendo que vos tuviste un papel fundamental, ¿no?, en toda esa lucha de los docentes universitarios. Bueno, nuestra federación, la CONADO Histórica, y en eso tenemos que decir, aunque sea un ratito de autoelogio, pero tenemos que decir, estamos orgullosos. Como CONADO Histórica estamos orgullosos de haber contribuido a que vuelva a aparecer, ya vamos a ponerle un título más grandilocuente, ¿no?, a que vuelva a aparecer en la escena político-social argentina el estudiantado en conjunto con los docentes y los no docentes. Porque uno, si tuviera que describir en términos sociológicos, diría, ese 12 de mayo, más de 50.000 personas en Buenos Aires, pero, para decir yo que no soy de Buenos Aires, ¿no?, siempre se mira lo que pasa en Buenos Aires. Bueno, pero hubo miles en todo el país. Claro. 5.000 personas en Neuquén, por ejemplo, estudiantes, docentes, no docentes. 2.000 en Misiones, 2.000 en Jujuy, miles en San Juan. O sea, fue una efectivamente movilización nacional. ¿Y qué fue eso? Fue la puesta en escena, en la visibilidad pública de la comunidad universitaria, con un gran protagonista que es el estudiante, que hace años que no salía en esa magnitud o en esa escala, en conjunto con docentes y no docentes. Esto creo que fue un hecho del cual nosotros estamos muy satisfechos de haber ayudado a que se dé, porque más allá de nuestra paritaria, de lo que era nuestra pulseada salarial, que tiene un ciclo, que tiene un proceso determinado, lo que quedó abierto en la Argentina es la defensa de la educación y la universidad pública como un valor que se ha demostrado que el pueblo argentino no está dispuesto a relegar. Claro. ¿Y cuál fue el porcentaje de paritaria, en el porcentaje que cerraron finalmente? Al final terminamos entre el 34 y el 36%, a la luz de cómo empezamos con una oferta del 15% en una cuota, llegó al 25%, y en el contexto actual uno podríamos decir, bueno, avanzamos en términos de la defensa de esa cosa específica que es nuestro salario. Sí, más allá de la lucha que significó esto, se está cerrando por debajo de lo que va a ser la inflación anual, ¿verdad? A su vez, uno dice, bueno, no alcanza, porque efectivamente ahí es donde se abre la discusión, ¿no? El debate de lo económico, es una carrera sin fin, porque todo lo que uno puede llegar a lograr en una lucha extraordinaria, con un mes de alta inflación se lo licúa. Por lo tanto, la valoración de la lucha tiene que ver en qué tanto se avanzó en términos económicos, que uno podríamos decir, bueno, impedimos una gran quita salarial. Sí, no avanzamos todo lo que podíamos, efectivamente. Claro. Ahora, logramos ponerle y marcarle la cancha al gobierno en relación al ajuste en las universidades públicas, y eso tiene un altísimo valor político, y a su vez los docentes salimos enteros, salimos unidos, salimos organizados, salimos fortalecidos. Más allá de lo que falta en lo económico, estamos satisfechos en ese sentido porque estamos con todas las fuerzas para continuar. No, además esto demuestra que se le puede de alguna manera torcer el brazo a una política de ajuste, ¿no? Exacto, que es posible, sí. Eso sí, es difícil, son luchas largas, son luchas duras, la clave está en, a pesar de todas las diferencias y las responsabilidades que cada uno tiene en términos de errores cometidos, etcétera, etcétera, la política de tratar de unir todo lo posible de ser unido es un punto clave, porque es un gobierno que acaba de asumir, que tiene una decisión política de ir al ajuste, por lo tanto no es fácil abrirle la mano y arrancarle. Bueno, nosotros en este primer round, porque el otro tema es que este fue el primer round, es la primera paritaria de este gobierno, en el caso nuestro, pero con todo el conjunto de los trabajadores, que acaba de asumir. Entonces uno podría decir, bueno, también nos estábamos midiendo qué tanto
quería imponer el gobierno, qué tanto podíamos hacer nosotros. De ese primer round nosotros salimos relativamente victoriosos. Claro. Estamos en comunicación con el ingeniero Luis Tiscornia, profesor titular de la Universidad de Comahue y secretario general de la CONADE Histórica. Hola Luis, Tito te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, te quería consultar más que nada por este tema que se venía hablando el año pasado, ya por lo menos en realidad hace años, pero fue más un hincapié, un hecho histórico el año pasado cuando se aprobó el proyecto Puigros, que hablaba sobre el ingreso irrestricto a las universidades. Entiendo que hace poco tiempo se le dio un revés a ese proyecto, más allá de estar aprobado. Bueno, una de cal y una de arena. Hubo una presentación judicial, fíjense lo paradójico, ¿no? Hecha por el rector de La Matanza, un rector del Frente para la Victoria, peronista, que presenta en la justicia un reclamo pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de esa ley. Y le da un fallo, un juez de primera instancia le hace un fallo favorable. Lo llamativo es que el Ministerio de Educación, que es el que tendría la responsabilidad, porque son el Estado, no apeló ese fallo. O sea, lo dejó correr. La otra, en positiva, sería que en el mismo sentido, paradójico de vuelta, un rector peronista, Juan Carlos del Bello, de la Universidad Nacional del Río Negro, presentó lo mismo en un juzgado en la provincia de Río Negro, y le salió rechazado. O sea, pidió la inconstitucionalidad de la ley Puigros, que se le llama así a esa ley, y la justicia falló en contra, no dándole lugar. Por lo tanto, está abierta la disputa, la puja, por esos grandes temas que tienen que ver con los derechos que le costaron décadas de lucha, ¿no? Le costaron al pueblo argentino conseguir, como es el libre ingreso a la universidad, como es la gratuidad de la enseñanza. Bueno, asistimos ahora a una ofensiva que obviamente tiene que ver con los tiempos políticos que corren a partir del nuevo gobierno, en contra de esos principios fundamentales. Por eso es tan importante lo que hayamos hecho más allá de los resultados de nuestras paritarias, que es habernos puestos en guardia de precavernos de todas esas cosas que se vienen o que se van a intentar imponer de nuevo. Y particularmente, bueno, te hacía esa pregunta, Luis, porque hay universidades que si bien se acoplaron a esta ley, cumplieron, digamos, con lo que es el ingreso restricto, quizás un poco más, quizás un poco menos, pero hay universidades que directamente no se acoplaron, como por ejemplo la Universidad Nacional de Lanús, que no se dispuso a no afrontar, digamos, dentro de su consejo superior o consejo estudiantil, incluso el rectorado no afrontar esta ley. Por lo tanto, sostiene la política de un curso de ingreso eliminatorio en algún punto. Pero lo paradójico, como decías vos, era, bueno, los centros de estudiantes, las federaciones, las asociaciones de docentes y demás, no son macristas hoy por hoy. Exactamente. Bueno, nosotros, esos son los desafíos que tenemos por delante. Por eso la consigna de la movilización en defensa de la educación y la universidad pública es lo nuevo, lo que viene, y es la gran pulseada que se viene en los próximos meses y años. Por eso, aprendamos de lo hecho, construyamos esa unidad necesaria y las iniciativas concretas para frenar cualquier intento que pretenda avanzar y a su vez defender los derechos de los estudiantes, de los docentes y de los no docentes. Luis, te hago una consulta en relación a una noticia que salió estos días, y como hay que desconfiar en general de los medios hegemónicos, pese a que acá somos periodistas y por eso hay que desconfiar de ellos, salió en página 12 una noticia de que presupuesto que estaba, o plata que estaba destinada a las universidades, se giró así de la nada, de repente, para las gobernaciones. ¿Esto es así o cuánto de verdad hay? Parece que es así. El monto no está del todo claro. Se dice que algunos dicen 65 millones, otros dicen 80, otros dicen 25 millones. Pero lo que aparentemente es en jefatura de gabinete había una cantidad de dinero con determinados destinos. De ese monto que dicen que era como 700 millones, había casi 80, dicen algunos, 60 o 25, depende de la fuente, tenía como destino la universidad. Esto el gobierno lo eliminó porque dice eso no se va a ejecutar. Entonces, al respecto hay dos cosas que caben muy bien para decir. Primero, eso es una comprobación de la política presupuestaria del gobierno anterior, porque ese dinero tendría que estar en el presupuesto de las universidades. ¿Qué hacen jefatura de gabinete? Bueno, era esto que yo les decía.
el gobierno establecía presupuestos, el gobierno anterior, presupuestos por debajo de los gastos, y después, por fuera del presupuesto, vía el Poder Ejecutivo, asignaba refuerzos. Esa era una plata destinada a esos refuerzos. Ahora, ¿qué hace el gobierno actual? Lo que tendría que hacer es decir, es una barbaridad que esa plata esté ahí, lo que tiene que hacer es incorporarse al presupuesto de las universidades. Sí, imagínense, dieron 500 millones para pagar la luz y estamos hablando de 25, 60 millones, o sea, más vale que eso es poco dinero en relación a lo que hace falta, o sea que lo mínimo que tendría que hacer el gobierno es decir, miren, aunque sea este puchito, lo vamos a poner en el presupuesto de las universidades si lo que quieren es corregir las cosas que hizo mal el gobierno anterior. Pero lo que queda claro acá, que es muy interesante, es que no quieren corregir lo que hizo mal, lo usan como excusa. Y lo que hacen es hacer ajustes. Entonces, en vez de poner ese dinero en el presupuesto de las universidades, lo hacen desaparecer y dicen, listo, se acabó, no hay más presupuesto con las necesidades que hay hoy en las universidades públicas. Bueno, es una demostración de que no quieren resolver los problemas y las cosas mal que hizo el gobierno anterior, no quieren resolver los problemas que hoy tenemos, y lo que están es una política más que nada de ajuste. Hay un doble discurso, ¿verdad? Porque uno cuando los escucha hablar por los medios masivos, la realidad es que dicen que reciben a todos, que escuchan a todos, y sin embargo nos encontramos con tus palabras donde vos decís, nos niegan todo, básicamente. Exacto, es un doble discurso que pretende sacarle el jugo políticamente a eso que muchos les da mucho enojo, les dio mucho enojo, nos dio mucho enojo del gobierno anterior, claro, que era el autoritarismo, la imposición, el ajuste. Bueno, pero nosotros tenemos que estar muy claros en eso. Digo porque en todo este periodo de lucha nosotros vivimos mucho esa tensión. Es como si yo te dijera, mira, estamos en una lucha por nuestros derechos y teníamos a unos gritándonos en una oreja, si ustedes hacen cualquier acuerdo, imagínense, estamos discutiendo una paritaria, tenemos que cerrar o no un acuerdo salarial. Claro. Si hacen cualquier acuerdo con el gobierno de Macri, le hacen el favor a Macri y su política de ajuste. Claro. Y otros en la otra oreja nos gritaban, si rechazan cualquier acuerdo, lo que le están haciendo el juego es a Cristina, que lo único que quiere es hacerle el lío a Macri. Cuando nosotros lo que estábamos discutiendo es nuestros derechos, no Macri o Cristina. No, por supuesto. Sí, aprovechando que te tenemos en línea, queríamos invitarte a hacer un breve análisis y que nos cuentes, según tu criterio, qué diferencias hay entre la gestión anterior y esta gestión de Macri. Bueno, a ver, en términos generales podríamos decir, se trata de gobiernos que hacen ajustes a favor de grupos concentrados de la economía y en perjuicio de los sectores populares. Lo que en todo caso cambia son quiénes son los beneficiados, porque este pareciera ser un gobierno más inclinado a una alianza o a restablecer lazos con el occidente, llamémoslo europeo y Estados Unidos, y el gobierno anterior era un gobierno que había establecido alianzas estratégicas con potencias imperiales como Rusia y China. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, son parte de esos reacomodamientos de nuestras históricas clases dominantes nativas que se subordinan a potencias de turno a una u a otra, ¿no? Ya que estamos en el mes de mayo y ya que estamos en el bicentenario, uno podría decir, bueno, en la época de la independencia la discusión era en algunos que decían nos vamos a liberar de los españoles pero queremos depender de los ingleses, y otros decían no, mejor depender de los franceses, y había algunos como Belgrano, San Martín o Moreno que decían ni amo viejo ni amo nuevo. Claro, bueno, de plena autonomía, plena libertad. Yo, si me haces tengo que hacer una apreciación rápida, diría son versiones distintas de la dependencia. Claro. Y por lo tanto no nos augura un buen futuro uno u otra dependencia. Claro. Y lo que queda la deuda pendiente en la Argentina es si algún día podemos construir una segunda independencia. Claro. En relación a esto, ¿se prepara un paro nacional masivo de todos los sindicatos para junio? Nosotros estamos tratando y trabajando para eso. Claro. Aparentemente ahora habría una coyuntura estos días donde las 3 CGT habrían dado medio un pasito al costado o están ahí, bueno, bajaron el acelerador de algo que parecía como se venía, inminente, pero bueno, nosotros planteamos que es necesario hacerlo y hay que trabajar para eso, y eso se tiene que construir desde abajo, para superar
las limitaciones de los propios dirigentes. Macri ha logrado unir toda la CGT después de tantos años, ¿verdad? Eso, bueno, ojo que no sé si eso es bueno o es malo, ¿eh? Hay que tener cuidado. Es un cambio, después no sabemos. Es un cambio. Podríamos decir, tiene que ver con las clásicas cosas de la vida política argentina, digamos, gobiernos no peronistas en general tienen como correlato ese tipo de reacciones en los sindicatos llamados peronistas, pero digo, hay que tener cuidado. Lo que sí diría que lo que nos está uniendo es el ajuste y es una necesidad unirnos. Y en ese sentido, como nuestro pueblo tiene historias muy profundas de lucha, a pesar de los dirigentes que tenemos, bueno, eso va a presionar. Entonces va a hacer que los dirigentes tengan que ponerse a la altura de las circunstancias. Y eso es un efecto que se puede estar notando ya. Bien, Luis, te queremos agradecer por este tiempo, por respondernos y sacarnos un montón de dudas. No queremos que te vayas sin antes respondernos nuestra consigna. Todos los programas nosotros tenemos una consigna que hacemos participar a nuestros entrevistados, y la del día de hoy es ¿cuál es tu mejor argentiñada? No sé si te animás a responder. Argentiñada. Sí, ¿cuál es tu mejor? Acá Aldo le roba las monedas a los ciegos y sale corriendo. No, un buen asado. Un buen asado, aunque sabemos que a veces puede hacer mal comer mucha carne, etcétera, que está cara, pero digo... hace mal al bolsillo, más que... hace mal al bolsillo, pero digamos, nuestra cultura tiene eso, ¿no? Un buen asado un fin de semana es algo que se aprecia mucho y se valora. Bien, muchas gracias, Luis, por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, un gusto hablar con ustedes. Un gusto. Bueno, Luis Tiscornia, el ingeniero Luis Tiscornia pasaba por Pasar a que no vuelva.